Colombia tiene hoy más o menos unos 3 millones, 6 millones de personas, perdón, que son mayores de 65, 70 años. Y uno de cada 4 tiene una pensión y los otros 3 no. Esos 3 de cada 4 de que viven de la caridad familiar, con suerte de los ahorros o de algún programa del Estado. La gente no es perezosa ni, perdón el término, ni vaga. Aquí la gente trabaja y trabaja en serio, pero no cotiza porque somos informales. Porque la gente en Colombia no cotiza por varias razones. Una, y sin ningún lugar a dudas, la plata. O sea, cotizar al Sistema General de Seguridad Social hoy no vale menos de 370.000 pesos. Una persona que en el mercado informal se gana menos de un salario mínimo, pues tiene una decisión. ¿Cómo? ¿Me llevo comida a la casa o pienso en el yo del futuro? Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos. Miles de colombianos llegan a la vejez sin una pensión ni un respaldo económico para vivir. Por eso es importante planificar el futuro desde temprana edad y entender cómo funciona el sistema pensionario, porque no hay nada más como una vejez tranquila y sobre todo digna. Pau, hola. Hoy hablamos de esto porque es justamente el caso que nos llegó esta semana. Sí, hola R, ¿cómo está? Pues es una historia muy difícil, muy compleja, porque estamos hablando de una persona de más de 70 años que nunca ahorró para su pensión, nunca cotizó, hoy ya no puede trabajar y no sabe qué hacer. Por eso vamos a explorar las diferentes opciones, las causas más comunes de una situación así y también, ¿por qué no?, los programas disponibles que hay hoy en día en Colombia para la gente que está pasando por una situación similar. Sí, Pau, pero antes, como en todos nuestros episodios, hoy también los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como @todopasa_el podcast, en TikTok como Todo Pasa el Podcast y en Meta Todo Pasa el Podcast. En las plataformas de audio y video pueden vernos nuestros episodios completos. Les recuerdo que estamos en YouTube. Pueden suscribirse para que esta comunidad siga creciendo y también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Amazon Podcast. Sí, señora, en todas las plataformas de video y de audio, y además recordarles, R, como ya todos ustedes saben, quienes nos están viendo desde hace ya 6 capítulos, pues que este programa y las historias que tenemos en cada episodio pues están basadas en unas cartas anónimas que nos llegan. A propósito, nos han llegado bastantes cartas. Muchas gracias a todos por esas historias que nos están enviando, y a quienes lo quieren seguir haciendo, recuerden que el correo es tuhistoria@gmail.com. Por ahí nos pueden escribir y ahí nos pueden dejar su caso, su historia, su situación, y nosotros pues la podemos desarrollar aquí en nuestro Todo Pasa. Antes de hablar de pensiones, usted ya nos dijo que íbamos a hablar de ese tema tan interesante. R, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. ¿Usted se acuerda cómo prendían la estufa nuestras abuelas? Claro, con un fosforito. A veces hasta se cantaba mientras se cocinaba. Era todo un ritual. Pues hoy en día, gracias al gas natural, encendemos la estufa solo con girar la perilla. Lo importante es que nos sigue reuniendo ese mismo calorcito. Claro, es que cocinar con gas natural no es solo eficiencia, es tradición. Y eso hay que agradecerlo, por supuesto, R, y por eso quiero invitarlos de nuevo a que se unan a la iniciativa ciudadana más grande de Colombia para dar las gracias. ¿Qué hay que hacer, Pau? Es facilísimo, R. Mire, solamente entran, si quieren hacerlo ya de una vez, a www.graciasalgasnatural.com, dan clic donde dice firmar aquí, llenan sus datos y listo. Porque cuando decimos gracias al gas natural, estamos agradeciendo mucho más que un servicio. Estamos agradeciendo progreso, salud, sostenibilidad y futuro. Con este mensaje queremos que más de 36 millones de colombianos nunca olviden qué los hace felices en su día a día. Comer, bañarse, moverse, respirar aire más puro. Adivina, todo eso es posible gracias al gas natural.
Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias. Pau, y hoy también tenemos nuestra frase del día. ¿Cuál es? Sí, como siempre, como todos nuestros episodios de Todo Pasa, un mensaje muy inspirador, muy motivacional. El de hoy dice así: siempre muévete a donde puedas crecer más. Esa es nuestra frase del día. Muchas gracias a todos los que también nos han comentado sobre esta sección que les gusta mucho. Y ahora sí, entremos en materia porque ya está con nosotros nuestro invitado para hablar de este tema del sistema pensional, lo importante que es ahorrar para la vejez y además también saber, como ya lo mencionábamos, cuáles son esas alternativas que tienen las personas que, como la historia de hoy, pues nunca cotizaron, nunca ahorraron y en este momento están en completa incertidumbre. Él es Andrés Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales ISP. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Bienvenido a este Todo Pasa. Paola, a ti muchas gracias. Carolina, buenos días. A todos sus oyentes un saludo muy especial y mil gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio que está maravilloso. Gracias. Andrés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, porque sabemos que en Colombia hay mucho desconocimiento del sistema pensional, pero a pesar de eso, también nuestro objetivo es tener una mirada esperanzadora que motive a las personas a tomar buenas decisiones para su futuro y en este caso, que esa persona sepa que de pronto existe una solución que la puede proteger. Y entonces vamos a leer la carta que nos llegó con el caso de hoy. Lo planteamos esta historia y arrancamos la conversación. Dice así, abro comillas: nunca pensé que llegaría este momento. Tengo 75 años y hoy por primera vez me siento cansado. No del trabajo ni de la vida, sino de no saber cómo seguir adelante. Nunca coticé pensión y a mi edad ya nadie me da trabajo. No tengo cómo pagar mis gastos mensuales ni cómo cumplir con mis deudas. Y la verdad, eso me preocupa. Trabajé toda mi vida sin descanso. Siempre tuve la ilusión de salir adelante con mi esfuerzo, pero nunca pensé en el futuro. No ahorré, no aporté a pensión, porque creía que siempre podría seguir trabajando. Hoy me doy cuenta que fue un gran error. Me duele reconocerlo. Además, la vida se ha vuelto cada vez más cara y la tranquilidad que debería tener a mi edad se ha convertido en una angustia. Por eso que quiero que mi historia sirva de algo. Quisiera que quienes aún están a tiempo comprendan la importancia de ahorrar, de cotizar, de pensar en el futuro. Porque cuando uno es joven, cree que siempre habrá tiempo, pero el tiempo pasa y llega un día en que ya no hay fuerzas ni oportunidades. Muchas gracias a la persona que nos envió esta carta y está el caso, Andrés, y quisiera que arrancáramos esta conversación hablando justamente de esa última parte de la carta en donde esta persona dice: quiero recomendarle a quienes pues están todavía a tiempo que piensen en su vejez, que piensen en ahorrar, que piensen en cotizar pensión o si hay otras alternativas. Porque es que lo decía la carta y es una realidad, Andrés, pues cuando uno está joven, cuando uno está iniciando su vida laboral, pues piensa que la vejez está muy lejos o que la pensión es algo por allá muy lejano. Pero desde el primer momento, tú nos dirás si es así, hay que pensar en lo que se viene y en ese ahorro que hay que tener para cuando uno pues ya no pueda trabajar. ¿Qué decirle a estas personas? Bueno, son muchas cosas y tú lees una carta anónima que representa millones. Colombia tiene hoy más o menos unos 6 millones de personas, que son mayores de 65, 70 años. Y uno de cada 4 tiene una pensión y los otros 3 no. Esos 3 de cada 4 de que viven de la caridad familiar, con suerte de los ahorros o de algún programa del Estado. El programa del Estado es Colombia Mayor, que es un subsidio que da 80.000 pesos. Ahorita pues podría ser el pilar solidario si digamos entra en vigencia la reforma pensional, que lo subiría a 230.000. Sin duda es un alivio, pero pues seamos sinceros, eso es seguir administrando pobreza. Eso es tirar la pobreza un poquito más. Entonces, pero tú dices algo muy cierto y es, desde que empezamos a trabajar, es una decisión que tenemos que tomar y el primer error está en ver la pensión como algo lejano. ¿Por qué? Porque es que esto es algo que pasa, pero la gente no sabe o no dimensiona. Y es que el aporte o la cotización a la pensión cubre 3 riesgos: invalidez, vejez y muerte. Uno piensa en vejez, siempre,
pero los otros dos también son riesgos que cubre el aporte a la pensión. En esa medida, una persona, y a nosotros en la oficina nos llegan muchos casos, y uno pues en el día a día ve casos de personas que tienen una invalidez, un accidente, una pérdida de capacidad laboral. Entonces, ese drama que la persona que nos cuenta en esa carta está viendo a los 75 puede vivirlo incluso mucho antes, si tiene una condición de invalidez. Entonces, por eso es bueno cotizar a pensión. Lo que pasa es que esto es un tema estructural y aquí confluyen muchas cosas. Y lo primero, digamos, tenemos un mercado laboral débil, un mercado laboral o sea, que no produce los empleos necesarios para la fuerza laboral que tenemos, por un lado. Por otro lado, pues tenemos un sistema en el que desafortunadamente la gente no confía, pero el sistema nunca le ha quitado un peso a nadie, ¿no? O sea, el sistema no le ha fallado a nadie, pero no goza de esa legitimidad ante la gente. Y creo yo que tiene que ver mucho con la politización de ciertos debates. Y por otro lado, pues que la gente en su gran mayoría trabaja y se esfuerza, porque aquí la gente no es perezosa ni, perdón el término, ni vaga. Aquí la gente trabaja y trabaja en serio, pero no cotiza porque somos informales. Es decir, trabajamos y nos devengamos o nos ganamos menos de un mínimo y pues el sistema no nos recibe eso. Entonces el sistema está hecho para el formal y el formal hoy es un privilegiado, así gana un mínimo. Y eso suena feo y la gente dice, como usted, ¿por qué va a decir que alguien que gana un mínimo es un privilegiado? Sí, porque es que la gran mayoría, el 60%, ganan mucho menos de eso. Entonces, para concluir en esta primera parte, yo diría algo que a mí me dijo la primera jefe que yo tuve cuando empecé a trabajar en pensiones. Me dijo, siempre tenga claro, Andrés, que la pensión hoy en la juventud depende de nosotros, pero en el futuro y cuando son viejitos, seremos nosotros los que dependamos de la pensión. Entonces toca ir de la mano con ella. Sí, ¿y cuál sería la mejor edad para empezar a cotizar o ahorrar pensando en la vejez? Bueno, yo sí creo que sí, desde el primer momento en que empiece la vida laboral. Es decir, uno diría, no, pues a los 25, si en una situación normal la gente hace un colegio, se termina, tiene la posibilidad de hacer una formación técnica o profesional y cuando se gradúe, pues ahí empezar. Pues esa tampoco es la realidad de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, con suerte, sale del colegio y ya queda lista. En ese momento, o sea, en la medida en que generemos ingresos, tenemos que cotizar y por dos razones. Primero, por el futuro, porque esperamos pensionarnos algún día. Y segundo, porque hay una entidad que se llama la UGPP. La UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, que eso es como la DIAN de la Seguridad Social, ¿no? Es la que vigila, así como la DIAN vigila que si yo tengo ingresos, pague impuestos, pues la UGPP hace lo mismo, pero espera que si yo tengo ingresos, cotiza Seguridad Social. Y la gente cree que la UGPP solo requiere empresas. No, las empresas son las menos requeridas porque entendieron que esto es mejor hacerlo bien y evitar ser requerido. Entonces, lo que hoy más requiere la UGPP son profesionales independientes, comerciantes, em, independientes profesionales, es decir, cualquier persona que tenga ingresos y que declare renta. Entonces, la invitación es a que desde que tengamos ingresos estemos cotizando. Sí, pero ahí hay un punto que tú mencionabas y es que la mayoría de las personas que ya están en edad de tener una pensión, pues no la tienen. O sea, en Colombia falta mucha cobertura. Eh, por qué pasa eso? Por la informalidad también. ¿Qué opciones tienen las personas que trabajan por cuenta propia o que están en el sector informal para también concientizarse y empezar a ahorrar y a cotizar? Y hay opciones, ¿no? Mira, hay una cosa que se llama, a mí se me da en este momento, no sé desde qué año viene, pero es un programa que debe llevar más de 8 o 10 años, y se llama el programa de apoyo al aporte a pensión. Y es un mecanismo por medio del cual el Estado le subsidia una parte del aporte a pensión a ese trabajador que por X o Y razón no lo puede asumir completo, ya sea porque está cesante, perdió su empleo, o ya sea porque es independiente, es informal. Entonces el Estado le dice, ponga usted una parte y yo le apoyo y le pongo la otra. Pero el programa no funciona. ¿Y por qué no funciona? ¿Por el Estado? No, por la gente. Primero porque claramente, digamos, el ciudadano promedio pues no está enterado de qué tipo de programas o auxilios o alternativas o mecanismos existen para poder cotizar a pensión. Y lo segundo es porque los que saben pues o medianamente están enterados del tema pues tampoco saben cómo funciona. Y entonces se encuentran con un montón de trabas burocráticas y administrativas. Entonces tienen que ir y entonces tienen que justificar un montón de papeles y tienen que hacer el pago parcial del aporte y ahí sí el Estado hace lo suyo. Yo creo que el programa es una buena idea, pero como muchas cosas en Colombia bien intencionadas, mal ejecutadas.
creo que si queremos dar un apoyo al aporte a la pensión, nos toca ser un poquito más agresivos, porque la gente en Colombia no cotiza por varias razones. Una, y sin ningún lugar a dudas, la plata. O sea, cotizar al Sistema General de Seguridad Social hoy no vale menos de 370.000 pesos. Para una persona que en el mercado informal se gana menos de un salario mínimo, pues tiene una decisión. ¿Cómo? ¿Y llevo comida a la casa o pienso en el yo del futuro? Eso está estudiado desde la teoría económica hace muchas décadas. El ser humano tiende a solventar las necesidades del presente y deja para después los gastos del futuro. O sea, eso no es propio del colombiano, eso es propio del ser humano. Y acá digamos, se arraiga, se fortalece porque, claro, la situación económica es más difícil. Hay madres cabezas de hogar que, no sé, si tienen un ingreso por 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y tiene dos niños, en lo que menos va a pensar va a ser en cotizar a pensión y es apenas entendible. Entonces yo creo que falta un poco de agresividad del Estado en decir, vamos a apoyar esto de verdad, o sea, de solucionar el problema que tú a bien mencionas de la cobertura, porque yo sí creo que es una tragedia y es una vergüenza como nación que digamos que 3 de cada 4 personas mayores de 65 años pues no tienen una pensión o algún mecanismo de ingreso. No se trata de que el Estado le pague pensiones a todo el mundo, porque eso vale y vale muchísima plata, pero sí tenemos que hacer una labor de concientización y de cultura del ahorro muy, muy grande y el Estado en ciertos sectores pues la tiene que apoyar para que eso funcione. Pero ¿cómo? ¿Cómo sería ese apoyo del Estado? Bueno, de hecho, mira que nosotros en ISP hemos venido trabajando hace ya varios meses en una propuesta, justo ahora pues en la campaña presidencial, en la que se cree un sistema de subsidio al aporte de la pensión definitivo, pero de los extremos de la vida laboral, que creo yo son los más delicados. ¿Cuáles son los extremos de la vida laboral? Cuando arranca y cuando acaba. Cuando arranca, ¿cuál es el problema que tiene el colombiano no, más promedio y casi que todos? Le piden experiencia, pues no la tiene. Necesita, pues digamos, formación, pero no hay los medios para que se puedan formar. Entonces estos muchachos o terminan en manos de la delincuencia cuando están en condiciones vulnerables, o con suerte, pues terminan en la informalidad, o muchos cuando tienen, digamos, un poco más de medios, pues yéndose del país. Y en el final de la vida laboral pasa el otro extremo. Después de los 40 ya uno como que se vuelve obsoleto para el mercado laboral, entonces ya tienes mucha experiencia, ya vales mucho, no te puedo pagar. Entonces, como esos son los extremos más difíciles, lo que nosotros hemos dicho es, si tiene que haber, y hemos hecho unos costos preliminares, unos cálculos preliminares, y es subsidiemos el 100% del aporte a la pensión de esos extremos de personas de 18 a 24 años en condición de vulnerabilidad, y desde los 55 hasta los 65 años también para esas personas que están cerca pero no lograron completar las semanas y están esperando también a cumplir la edad. Eso puede costar al año más o menos 7, 8 billones de pesos, que es mucha plata. Entonces me decía, ¿de dónde? Ahorita estamos con déficit fiscal o sea, no hay plata para absoluta. O sea, yo creo que el próximo gobierno tiene que, si paga nómina, se tiene que dar por bien servido, porque la situación es muy difícil. Pero nosotros en Colombia nos gastamos en promedio 65 billones de pesos. Esos son 4 reformas tributarias, tú lo sabes, en pago de pensiones. No solo de colpensiones, el grueso de esto, como 40, son los regímenes especiales. Los regímenes especiales, ¿quiénes son? Pues la antigua Caja Agraria, el antiguo Telecom, Los maestros. los maestros, los magistrados, los congresistas, las fuerzas militares, pero esos regímenes se acabaron en 2005, esos regímenes especiales. Digamos, ya no se puede pensionar nadie con condiciones diferentes, pero eso tiene un proceso de marchitamiento. Acá en Colombia estimamos que más o menos para el 2040, 2045 ya decaiga y empiecen a marchitar de manera definitiva esos regímenes. Pues hay que buscar la manera de que el Estado, lo que hoy se gasta en regímenes especiales, en la medida en que se liberen por el marchitamiento de ese régimen, lo destina al ahorro para cubrir los aportes a pensión de esas personas en vulnerabilidad. Eso es una idea, obviamente esto toca madurarlo mucho más, pero es una de las alternativas. Hay otras alternativas, pues está el pilar solidario de la reforma pensional, que si la Corte llegara a tumbar la reforma, se puede hacer el pilar solidario, eso vale 3,5, 3,8 billones de pesos al año. También es mucha plata, pero pues a la final, esa es una cifra que moviendo partidas presupuestales un gobierno puede lograr cubrir. No será suficiente porque yo sí creo que, a ver si es un paso adelante infinito, porque supone casi el triple pasar de 80 a 240.000 pesos en un auxilio a la vejez, y en cierta forma creo que es un deber que tenemos como sociedad. Pero pues no nos digamos mentiras, lo que dije ahorita, eso es estirar un poquito más la pobreza. Yo creo que tenemos que como nación también ser un poquito más ambiciosos y no tan conformistas, porque
Hoy todo el país político y jurídico está a mitad dividido en que la pensional debe pasar porque tiene un buen propósito, sin duda, y otra mitad que reconoce ese buen propósito, pero que dice hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y quedamos en la mitad todo por un auxilio que va a ser muy importante, pero que a la final nos va a llevar a la misma conclusión. Vamos a seguir teniendo adultos mayores en la pobreza. Claro, porque es que así sean 80.000 o 200 ¿qué? 30.000. 230.000, pues sigue siendo como un ingreso muy bajo para una persona pues que necesita subsistir. Pero bueno, ya ahorita nos explicas bien de qué se trata el pilar solidario y cómo se podría aplicar, porque eso justamente es una de las alternativas que mencionábamos, puede tener la persona que nos escribió la carta y quienes también pues están pasando por una situación similar, que dices tú pues que son millones o pueden ser millones de personas, pero el resto tiene otra pregunta. Sí, pues en acuerdo a lo que tú estás diciendo, esas personas en vulnerabilidad, ¿dónde pueden acudir o cuál es el primer paso que tienen que para ese subsidio que dices? Bueno, ellos hoy pueden ir, digamos, cuando las personas son mayores de 65 años, deben ir al Departamento de Prosperidad Social, y el Departamento de Prosperidad Social tiene pues tanto los mecanismos a nivel nacional como regional para que las personas se puedan inscribir. Tienen que estar, digamos, en un nivel del SISBEN, o sea, hay digamos, un filtro y es el SISBEN, que SISBEN es una base de datos que mide precisamente esa vulnerabilidad. Se acercan, digamos, a las oficinas de prosperidad social, incluso por internet también lo pueden hacer a quienes les quede fácil, y a partir de allí pues se pueden inscribir, tienen que tener más de 65 años, están en condición de vulnerabilidad y el Estado les empieza a girar ese subsidio. Y para las personas que tienen hoy más de 80 años, ya ese subsidio sí es superior a los 80.000 pesos, ese sí está en los 224.000 ahorita, solo para mayores de 80 años, ¿no? La idea es que eso se puede ampliar desde los 65 y sean los 240.000, pero todo esto es a través del Departamento de Prosperidad Social, que es una entidad del gobierno nacional. Y Pero- perdón, si una persona tiene 40 o 50 años y apenas va a empezar a cotizar, ¿todavía está a tiempo? ¿Qué le Claro, recomiendas? claro. O sea, es que mira, digamos, el sistema le dice a uno cuál es la edad mínima de pensión, pero no le pone una edad máxima. Es decir, lo ideal es que el hombre se pensione a los 62 y las mujeres a los 57. Pues se puede pensionar después. Incluso en Colombia la edad de pensión realmente es baja. ¿Por qué baja? Si la miramos respecto de la expectativa de vida promedio del trabajador del colombiano, perdón, que ya sobrepasa los 75 años. Y si lo miramos también desde la vitalidad de la persona de esa edad, la persona se termina pensionando mucho antes. De hecho, Colpensiones tiene una estadística allí interna, pues eso no lo mueven, digamos, no lo publican mucho, pero Colpensiones sí maneja una cifra interna muy interesante que yo pude conocer y es la edad real de pensión en Colombia para el hombre está más o menos en 64, 65 y la mujer entre 60 y 62. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque llegan a la edad mínima y no han completado las semanas, entonces tienen que seguir cotizando. Y otro es porque pasa, y sobre todo en los hombres somos más flojos para pensionarnos, y es que nos sentimos muy vitales. Y uno realmente a los 60 años todavía está en una edad en la que es lúcido mentalmente, muy activo físicamente y quiere seguir trabajando. Entonces hay mucha gente que dice, no, pues yo cotizo más y o tengo digamos, tengo mi trabajo, no puedo cotizar más, de pronto mejorar mi pensión y me pensiono después. Entonces, si usted hoy tiene 40 años y no ha cotizado, ha cotizado muy poquito, no hay por qué frustrarse. No, el sistema hoy en el fondo privado le pide 1.150 semanas. El fondo público le pide 1.300 semanas. Esos son de 23 a 26 años de cotización. Si usted empieza a los 40, pues a los 63 ya habrá tenido los requisitos para pensionarse por lo menos en un fondo privado. Y si es mujer, por una sentencia de la Corte Constitucional, desde 2036 ya se podrán pensionar con tan solo 1.000 semanas, que son 20 años de cotizaciones. Entonces, claro, uno dice, no, 20 años cotizando, eso es mucho, yo mejor, que eso pasa mucho. La gente dice, no, yo mejor compro un apartamento y voy a la renta. Y llega la edad y ni el apartamento, ni la renta, ni mucho menos la pensión, ¿no? Oye, pero tú dices algo que me llama la atención, que los hombres son más flojos para ahorrar para pensión, porque Sí. Para ahorrar y para pensionarse también. Para ahorrar, pues, o sea, esto yo no lo puedo explicar, digamos, desde la academia, la técnica, pues la mujer es más juiciosa, ¿no? La mujer es mucho más previsiva que nosotros los hombres. Primero, Más en el futuro. total, claro, la mujer piensa mucho más en el futuro que el hombre tiende más, o sea, un hombre tiene un ingreso extra y entonces busca viajar, cambiar el carro, la mujer siempre está pensando en ahorrar. Yo lo vi en mi casa con mi esposa.
Yo quiero hacer alguna locura y mi esposa, no, hay que ahorrar para la universidad de los chinos, no, hay que invertir, guardar, las vacas gordas, las vacas flacas. Uno siempre está, no, aprovechemos. Eso pasa, yo no sabría cómo explicarlo, eso sí le tocará a un psicólogo, pero pasa. Y eso por un lado. Y por el otro lado es que cuando el hombre se pensiona, y yo lo he visto, pues, digamos, por los clientes de la firma, incluso digamos, en mi entorno, mi padre es pensionado, mi suegro es pensionado, eh, mi mamá también es pensionada, y yo comparo, digamos, cómo asimilaron la pensión, y digo, pucha, o sea, es abismal. Mi papá se pensionó, pues por fortuna pudo seguir trabajando, pero el día que ya le dijeron como, bueno, ya te pensionaste, ya hay que el relevo generacional, o sea, mi papá fue muy duro. Él no lo exteriorizó, Sí, eso no es. lo exteriorizó, pero le costaba mucho. Entonces llegaba a la casa, se quedaba dormida, después se iba, salía a comprar cada 10 minutos alguna cosa. Me empezó a ayudar en la empresa, así que pues por ese lado fue muy bueno, sí. Pero en cambio mi mamá empezó a vivir de nuevo. Mi mamá se pensionó y dijo, ahora sí va a pensar en mí. Entonces, mi mamá sale, come con las amigas, con las hermanas, se va de viaje, sale con mis hijos, les compra, o sea, como que las rejuvenece. Y a mi suegro le pasó igual. Mi suegro le pasó igual, él se pensionó y mi esposa me decía, yo veo a mi papá medio depre, Sí, sí, sí. ¿sí? Y lo veo También tranquilo. conozco casos de personas que se han pensionado, hombres que se han pensionado y es entrar en una tristeza absoluta, no saben qué hacer, no se hallan. No se hallan. No se hallan. Yo no sé, de verdad, creo que en Colombia deberíamos estudiar eso. Además, con la tendencia al envejecimiento, hay algo que se llama la Silver Economy, la economía de las canas. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro. ¿Por qué? Porque los que más van a consumir a futuro, pues van a ser personas más mayores porque cada vez nos estamos envejeciendo más como sociedad. Entonces, yo sí lo digo con toda franqueza, lo que una pensión hoy supone es una oportunidad gigante, enorme de poder vivir tranquilo. O sea, una pensión realmente es una bendición para una persona. No solo en términos de economía, sino de calidad de vida, más allá de la plata, sino de tranquilidad, Así es. de tranquilidad. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto planear el retiro o hablar de dinero en familia? Ay, Dios, yo creo que a ver, pasa por muchas cosas. Lo primero que creo es que desafortunadamente Colombia el nivel de ingreso en Colombia es bajo, ¿no? Somos un país donde el salario promedio es ligeramente superior al salario mínimo. Entonces la capacidad de ahorro realmente en Colombia es muy baja. O sea, el trabajador promedio colombiano tiene una capacidad de ahorro muy baja. Entonces, abordar una discusión de esas tiene que ser muy frustrante. Entonces, yo creo que esa es como la primera causa. Y la segunda, evidentemente sí creo que mucho más abajo de esta primera que menciono, pero igual existe y es importante. Nosotros como sociedad no tenemos una cultura del ahorro. Es que un ejemplo, comparar a veces es feo, pero en estos casos creo que sí es necesario. Tú, por ejemplo, ves no sé, en Estados Unidos hay una cultura arraigadísima del seguro. Ellos tienen un carro y lo tienen asegurado. Ellos tienen la casa y la tienen asegurada. Entonces, digamos, tienen esa cultura de cuidar y proteger el patrimonio y entonces compran y compran seguros. Aquí en Colombia es totalmente contrario. Acá nosotros decimos, nos encomendamos a Dios, lo cual está muy bien, pero patrimonialmente no hacemos nada. Y eso es falta de cultura financiera. O sea, en Colombia no nos han enseñado que hay que ahorrar. En Colombia no nos han enseñado no importa, y eso miles de economistas lo han estudiado, porque hay como hay un falso dilema de, no, es que yo, ¿cómo voy a ahorrar si es que yo tengo pocos ingresos? O sea, hay muchos estudios que dicen, usted tiene que ahorrar mínimo el 10% de lo que le entre. Si le entra muy poquito, bueno, ahorrará menos, pero porcentualmente tiene que ahorrar un mínimo. Si uno fuera juicioso en eso, yo no digo que hacer millonario en la vejez. No, por supuesto que no. Pero por lo menos va a poder tener algún grado de tranquilidad y calidad de vida. Y lo más importante, no tener que depender del Estado, que finalmente el Estado lo operan personas. Y las personas lo operan con base en sus propias creencias, en sus propias debilidades y sus propios dogmas. Entonces mañana llega un gobierno y dice, no, ese subsidio es muy caro, lo voy a bajar. O no, lo voy a subir, pero en el papel y en el discurso para alentar los ánimos, pero en la práctica todo sigue igual. Entonces sobre todo es una invitación a ahorrar, ahorrar y ahorrar.
Sí, tú dices que es un falso dilema, pero mira que hace unos días tuvimos también un episodio en donde hablamos justamente del tema de la importancia de ahorrar y de manejar bien nuestras finanzas y muchos comentarios que nos llegaron, precisamente la gente dice eso, pero claro, es que es muy fácil decir ahorre, así sea un poquito de lo que usted recibe, pero la mayoría de la gente pues tiene muy pocos ingresos en Colombia y les queda muy difícil pues destinar un poquito de esa bolsa para un ahorro, porque si ahorran, entonces con qué comen, con qué cogen el bus, con qué pagan los servicios, es bien difícil. No, es complicado, no, sin duda. O sea, y yo por eso decía ahorita, la primera causa son los bajos ingresos y mucho más abajo es la cultura financiera, definitivamente. Pero, hago un ejemplo. Si usted se gana el salario mínimo y en el mes se toma 4 cervecitas, tómese 2, Ah, pero eso sí, siempre hay. ¿no? Pero parece que siempre hay. Ahorre lo de la cerveza. Ábrese la cervecita. Te paso, cuida la salud. Pero entonces ahorrar por cuenta de uno es una alternativa mejor que cotizar, así sea en el sector público o Yo, privado. no, yo sí creo que cotizar primero no solo porque es obligatorio frente a la ley, sino porque además es un mecanismo de aseguramiento efectivo, por lo que mencionaba al principio los riesgos de invalidez, vejez y muerte que cubre el aporte a pensión. Entonces, si usted es formal, o sea, tiene un empleo formal, una empresa, lo que sea, pues su empleador le va a pagar su seguridad social, la parte que le corresponde y lo que le corresponde a usted, se lo descuentan por derecha. Ahí no hay nada que hacer, quiera o no quiera, pues le están cotizando y toca. Si usted es informal, si usted es independiente, porque es que la informalidad también tiene muchos, o sea, es un espectro grande, ¿no? En Colombia está muy romantizada la informalidad, porque creemos que todos los informales son personas que están ganando mucho menos del mínimo, que no cotizan, que una necesidad, y eso es cierto. Pues en la informalidad también hay gente que tiene 3, 4, 5, 6, 8 y más millones de ingreso y tampoco cotiza. Eh, y quiero poner un ejemplo. Yo tengo, digamos, en mi casa una persona como de confianza que es la que me hace los arreglos de plomería, este tipo. Yo creo que todos tenemos siempre una persona de confianza que nos hace esos arreglos. Y van y le cobran por trabajo 100, 200, 500, 1 millón si tiene que pintar alguna pared. Estas personas, ellos tienen buenos ingresos. O sea, una cuenta simple, si tienen 500.000 pesos de ingresos semanales, pues al mes son 2 millones. Eso es 40% más del mínimo. O sea, mal no están. Que no sea suficiente, lo entiendo. O sea, yo no quiero entrar a decir, no, son personas ricas, no, nada que ver. No, para nada. No, no quiero ser malinterpretado allí. Pero tienen un ingreso y está por encima del mínimo. Y yo a todos les pregunto, pues también pues por mi trabajo, ¿no? ¿Y usted cotiza? No, yo qué voy a cotizar, eso es muy complicado, eso son como 300.000, 500.000 pesos, no, y que la cervecita y tal. Entonces uno dice, bueno, entonces yo trato de decir, Como un gasto innecesario. lo ven como un gasto innecesario, exactamente. Lo ven como un gasto innecesario. Entonces eso se explica, creo yo, desde primero la teoría del comportamiento, ¿no? Que preferimos solventar la necesidad del presente antes que la necesidad del futuro. Y se complementa con la falta de cultura del ahorro, ¿no? Entonces, pues la invitación a estas personas, uno sabe cuáles son sus ingresos y si es informal, por ejemplo, las personas que tienen un puesto ambulante en la calle, pues son personas que trabajan en condiciones muy difíciles, expuestas a la inseguridad, al sol, a las inclemencias pues del clima, de la seguridad, de la inestabilidad, ¿no? Y de a que no trabajan, no comen, o sea, yo, por Dios, lo entiendo drástica y radicalmente, pero ellos tienen ingresos que pueden superar el mínimo. O sea, yo creo que haciendo el esfuerzo capacidad a alguien, entonces la invitación es cotice al sistema. Si le gusta Colpensiones, hágalo en Colpensiones. Si no le gusta o no confía en el Estado y prefiere un fondo privado, hágalo en fondo privado, no importa. Pero coticen porque es que está cubriendo 3 riesgos: invalidez, vejez y muerte. Y con la ayuda de Dios, pues uno llega a la edad de la vejez y pues, quiere uno seguir trabajando. No hay un momento donde uno quiere tener esa pausa y descansar y tener un ingreso que por lo menos le permita cubrir lo básico, los servicios y el mercado para poder vivir tranquilo. Eso solo se hace cotizando. Ya el ahorro que uno pueda hacer por fuera, como tú me decías ahorita, pues bienvenido. Si entre mayor sea su capacidad de ahorro, pues mayores mecanismos de ahorro tenga. Pero si se trata de elegir por obligación legal y por seguridad también, pues el del sistema pensional. También para que no le pase lo de la persona que nos envió la carta que dice, la vida cada vez está más cara y en lugar de yo estar disfrutando mi vejez de forma tranquila, lo que tengo es angustias y todos los días preocupaciones porque
ya no puede trabajar, tiene 75 años y seguramente físicamente le queda muy difícil. Entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo va a comer? Lo importante de esta concientización es uno saber que lo que está haciendo es para tener a futuro una vejez digna. Eso es, digamos, como el mensaje, tener una vejez digna es también importante. Y quiero preguntarte, Andrés, en línea un poco con lo que decía R, de que si independientemente de que lo haga uno en el sector privado o en el sector público, y tú decías que le gusta más Colpensiones o que le gusta más un fondo privado, ¿qué es mejor? ¿Qué se le puede recomendar a las personas? ¿Los fondos privados o en el sistema público que es a través de Colpensiones? Bueno, esa respuesta tiene, mejor dicho, para la pregunta, pero hay dos respuestas. Primero es una respuesta si se cae la reforma pensional y otra respuesta si entra en vigencia la reforma pensional. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué pasa si la reforma pensional finalmente pasa ese filtro de exequibilidad en la Corte Constitucional? Pues ya la decisión ya no es de uno. La decisión la tomará el sistema y la tomará con base o en función de nuestros ingresos. Entonces, si la reforma pensional entra en vigencia y usted tiene ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, que hoy son 3.270.000, 300 y pico de mil, va a cotizar hasta ese tope, sí o sí, guste o no le guste, quiera o no quiera, en Colpensiones. Y lo que exceda ese tope de los 2.3 salarios, de los 3.270 y pico, se va a ir al fondo privado. Si usted gana entre 1 y 2.3 salarios mínimos, puede creer que Colpensiones es lo que quiera, le toca por obligación cotizar en Colpensiones. Eso con la reforma pensional. Si usted es informal y no cotiza, ya sea porque sus ingresos son inferiores al salario mínimo o son superiores al salario mínimo, pero por X, Y o Z no cotiza, va a ser en la misma proporción. Hasta 2.3 salarios mínimos cotizarán en Colpensiones y de ahí para arriba lo que exceda al fondo privado. Entonces eso ya nos deja una conclusión. El 100% de los colombianos seremos afiliados a Colpensiones. Y al fondo privado solo seremos afiliados quienes coticemos por encima de esos 2.3 salarios mínimos. Pero no los que entramos en el régimen de tránsito. Ah, no, los que Entramos entraron. porque tengo más de 700 Oh, David. Bendecida y afortunada, güey. Pero eso es si no se cae la reforma pensional. Si no se cae la reforma pensional. Pues entonces está trabajando hace ya rato, porque usted es joven. ¿Ah? Bueno, eso está muy bien. Ah, bueno. ¿Has sido juicioso? Y he sido juiciosa, como debe ser. Pero bueno, entonces digamos, Andrés, que nos está viendo esa persona que te ayuda a ti en la casa con las labores de plomería, dijo, oiga, Andrés tiene razón, ya por fin me convenció, tenía que estar en Todo Pasa para convencerme. Y voy a empezar. ¿Cuál es el paso a paso que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿A quién tiene que llamar? ¿Va a una oficina de Colpensiones que además hay unas filas eternas siempre? ¿O va a una oficina de un fondo? ¿O tiene que hacerlo a través de una de estas empresas que son intermediadoras, aseguradoras y abrir una planilla que se llama Pila? ¿Cuál es el proceso para que esta persona que hoy está en la informalidad y dijo, bueno, voy a intentarlo, empiece a ahorrar? Listo. Bueno, si esa persona en algún momento de su vida tuvo algún trabajo, alguna cotización y se afilió a un régimen, sea el público o el privado, así lleve 5 o 10 años o más sin cotizar, allá seguirá afiliado. Entonces vuelva allá y simplemente pues tiene que hacer la cotización. ¿Cómo se hace la cotización para estas personas? A través de un operador de pila, que es la planilla integrada para la liquidación de aportes. Existen 4 en Colombia. Arus, aportes en línea, mi planilla y se me escapó el otro. ¿Pagos? Y Azopagos, creo que es el otro, exacto. Por internet, usted entra por internet, se registra con su nombre, con su cédula, le piden unos datos de validación pues, de persona, de ubicación, dirección, muy sencillo. Y una vez ya crea su usuario usted con su cédula y contraseña, entonces el sistema es súper intuitivo por fortuna. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le va a decir generar planilla y ahí de manera muy intuitiva le va a decir qué periodo y le da la opción, octubre de 2025, qué salario, pongamos que es mínimo, 1.423.500, clic en generar planilla, te genera la planilla y tú tienes 2 opciones de pago, la pagas por PSE, a través de cualquier banco, si la persona está bancarizada, mira que ahí hay otro problema, ¿no? La bancarización en Colombia es baja, entonces ahí hay un problema. Pero igual, si no, por X o Y razón la persona no está bancarizada o no maneja pues su cuenta bancaria, entonces imprime o descarga el número de la planilla y se va a un banco y la paga. Automáticamente eso entra al sistema, el operador es el que hace el recaudo y hace la dispersación de pagos.
¿no? Al sistema de pensión y al sistema de salud. Realmente es sencillo. Obviamente, pues yo le veo aquí a esto un poco, la traba es principalmente en la bancarización y tampoco es problema porque finalmente si usted no está bancarizado, pues se va y hace la fila en el banco y hace el pago y ya. Que hay que hacer fila, que hay que meterse a internet, que es una tarea dispendiosa, un poquito, pero pues es por ustedes, no es por uno, no es por el Estado, no es por nadie más, es por uno. Eso lo tiene que hacer cada mes. Esto lo tiene que hacer cada mes, pero ya cuando está registrado, simplemente entra a su operador, generar planilla, generar planilla, generar planilla. Ahí ya es mucho más fácil. Pero entonces está obligado a pagar también salud. Si la persona dice, no, es que yo estoy afiliado a salud porque mi hijo me afilió o no sé, tiene otra forma, o mi esposo tiene otra forma de estar afiliado a salud. El hecho de abrir una pila lo obliga a tener salud también. Y Tiene que- también caja de compensación. Esa sí es Sí, optativa ¿no? para el independiente. Ah, Aporte a pensión y salud obligatorio. ARL y caja de compensación a voluntad del independiente o el informal pues que quiera cotizar. Puede decidir hacerlo como puede decir, no, no lo hago por plata o lo que sea. Em, Esa es una pregunta muy, muy importante. La gente suele tener la noción de que no, yo como soy beneficiario o también la gente dice, yo estoy en el CISBEN, entonces no necesito eso. El CISBEN no es un sistema de salud. El CISBEN es una base de datos que mide qué tan vulnerable es un sector de la población. Y ya, no es más. Y yo creo muchos les pasa también cuando tenían la persona que le ayudaba en la casa, que la van a formalizar y dicen, no, 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 porque pierdo el CISBEN. Eso pasa mucho. No pierde el CISBEN porque el CISBEN no es un sistema de salud, el CISBEN no es un subsidio. El CISBEN es una base de datos que simplemente mide si usted está en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Y con base en eso determina el estado si usted es población sujeta de ser beneficiaria de algún subsidio a cargo del Estado. No es más. Entonces uno no pierde el CISBEN, uno no pierde el beneficio. No, pero sí hay que hacer el aporte a la salud. ¿Por qué? Primero, porque si yo cotizo al sistema, pues estoy aceptando que tengo ingresos. Y el sistema de salud y de pensiones está concebido desde la óptica y la lógica de la solidaridad. Entonces hay un régimen, por ejemplo, en salud contributivo, entonces quienes tienen salario o ingresos, pues por lo menos un salario mínimo, contribuyen al sistema para financiar su propia salud y solidariamente la del régimen solidario, que son las personas que no tienen, digamos, esta formalidad pero que pues eventualmente van a necesitar un sistema de salud y una cobertura, que en Colombia veníamos bien en ese tema y ahorita pues con tanta crisis del sistema de salud, hombre, o sea, nos tenemos que poner la camiseta como colombianos, ¿no? O sea, no podemos dejar morir el sistema de salud. Entonces hay que cotizar y finalmente eso pues también permite que la persona tenga un acceso y una cobertura al sistema de salud, puede elegir su EPS y pues sin ningún problema. Cotizar por el mínimo hoy en Colombia son más o menos 370.000 pesos. ¿Es plata? Claro, es plata. Es plata y si usted tiene ingresos de 1.000.000, pues estábamos hablando de que el 37% es eso. Es muy complicado. Eso es totalmente entendible. Pero hoy podemos volver al programa de apoyo al aporte a la pensión. Entonces, eso también se me llama prosperidad social, sí, y se puede, digamos, como compartir ese gasto con el Estado. Entonces, yo creo que esas son alternativas que hay que utilizar. Por internet la gente puede encontrar la información, afiliarse, inscribirse. Es relativamente sencillo y sí que resulta ser un alivio, ¿no? Una ayuda, por lo menos. Por lo menos. sí. Y las personas en Colombia se pensionan bien, es decir, reciben una pensión digna a pesar de tantos años de trabajo. Sí, bueno, la pensión en Colombia, si uno está en un fondo privado, depende del capital que haya acumulado. Y si está en el fondo público, que es el de Colpensiones, depende del promedio de salarios de los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo funciona el fondo privado? El fondo privado tiene dos vías para pensionarse, por semanas o por capital. Si usted por lo menos logró 1.150 semanas de cotización a la edad de pensión, 57 años mujer, 62 años hombre, entonces se puede pensionar y no tiene el capital suficiente, se puede pensionar con un salario mínimo. O la otra opción es por capital, donde el fondo le va a decir, a mí no me importa usted cuántos años tiene, se puede pensionar a la edad que quiera, pero pues tiene que tener capital suficientemente robusto para pensionarse. Entonces vamos a ejemplos, con números que es como más fácil para todos entenderlo.
Si usted tiene en su cuenta de ahorro individual de pensiones y está afiliado a un fondo privado de pensiones y tiene 80 millones de pesos producto de los ahorros de toda la vida, digamos un trabajador promedio en Colombia que gane entre 1 y 2 salarios mínimos, al final de la vida laboral puede ahorrar más o menos 80, 100 millones de pesos. ¿Cuánto vale tener una pensión por capital del salario mínimo? No menos de 450 millones. Ahí la persona dice, entonces no me pensiono. Si tiene 1.150 semanas, sí. Esa diferencia se cubre a través de una cosa que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es una cuenta donde todos los afiliados al régimen privado solidariamente aportamos un pedacito de nuestro salario, el 1.5%, para crear unas reservas para solidariamente asumir digamos, la carga de esas pensiones que no alcanzaron por capital. Si esa plata se agota, el Estado responde. Digamos, cubre financieramente esos vacíos. Entonces, esa persona que no tiene capital por 10 semanas se puede pensionar sin ningún problema y la pensión sería el mínimo. Y en Colpensiones es el promedio de los últimos 10 años de salario. Entonces, la pensión será más similar, digamos, coherente con el salario. Pero el 80%, el 55% de las pensiones en Colombia son del salario mínimo. Y el 80% están entre 1 y 2 salarios mínimos. Y lo que llamamos aquí mega pensiones, que son, digamos, en medios y en redes, las que más indignan son las mega pensiones de 20, 30 millones de pesos. Son muy poquitas, son contadas. Realmente no afectan ni impactan tanto como uno cree. A la gente le indigna que un congresista tenga una pensión de 50 millones de pesos, los congresistas de antes, porque los de hoy se pensionan como tú, como yo, o sea, cotizando y con lo que le alcance. Pero esas no pesan tanto. Pero entre el 80% de las pensiones en Colombia están entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero las megapensiones, pues es por los subsidios. Claro, es que esa es la parte como maluca. O sea, son muy poquitas las personas que reciben una mega pensión, pero la mitad de ese valor está subsidiado. Entonces, obviamente eso es injusto, sobre todo en un país que con tanta necesidad social. Entonces tenemos por un lado 3 de cada 4 que no se pensionan, pero hay uno de esos 4 que es hiper privilegiado y tiene una pensión de 40 millones de pesos y el Estado se la subsidia como con 20, 20 y pico. Con eso podríamos cubrir a varios de esos otros 3, ¿no? Eso es totalmente aberrante y eso es totalmente regresivo en nuestro sistema pensional, claro. Andrés, ¿qué va a pasar con el sistema pensional teniendo en cuenta eso que tú también mencionabas hace un momento y es que pues Colombia, y lo dicen los informes oficiales, el DANE y demás, pues Colombia se está envejeciendo, ya los hogares pues no están teniendo hijos y pues esta pirámide en la que los que estamos ahorita ahorrando somos los que les estamos subsidiando la pensión a los pensionados, a los que ya llegaron a la edad de jubilación, pues cuando nosotros lleguemos allá o cuando alguien más joven llegue hasta ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a sostener este sistema? Esa es una gran pregunta y yo te digo algo, ¿cómo está el sistema hoy? Va a tener problemas. Y si entra la reforma, también. Porque la reforma pensional no se hizo, o sea, en la reforma pensional no se tuvo en cuenta para nada la marcada tendencia al envejecimiento que tiene Colombia más o menos desde el 2019. Lo que pasa es que el 2024, o sea, desde el año pasado, ya tuvo pues una caída, digamos, drástica, ¿no? En el 2020 el DANE proyectaba que más o menos para el año 2030 los nacimientos iban a caer por debajo de 500.000 por cada año. Y eso pasó este año. Que llegamos 5 años antes, el año pasado, perdón, que fueron, si no estoy mal, 430.000. Entonces, ya sabíamos que teníamos una tendencia al envejecimiento, pues lo que está pasando desde 2024 es que se anticipó. O sea, nos llegó más rápido. Eso es un problema porque finalmente las pensiones, sea cual sea, o sea, para poder pagar pensiones hay dos opciones, o contribuimos como trabajadores al sistema pensional o pagamos más impuestos. Pero las pensiones no se pagan gratis y las pensiones son muy costosas. Y el problema de las pensiones en Colombia, o bueno, de cualquier sistema pensional, es que si no hay trabajadores, pues los sistemas se vuelven insostenibles. Entonces también con base en eso es que nosotros en ISP hemos digamos, he estudiado un poco eso que les decía al principio de esta grabación, de subsidiar el aporte. A nosotros, o sea, nos cambió el envejecimiento, la dinámica poblacional, se nos acabó el bono demográfico, entonces nos toca cambiar el chip y nos toca cambiar el paradigma de la pensión. Cuando nacen los sistemas de pensión, los sistemas de pensiones, digamos, como el reparto, como lo que conocemos hoy como colpensiones, los sistemas de reparto donde los jóvenes con su aporte pagan las pensiones de los mayores.
eso nació al finales del siglo XIX en Alemania. Pues había una explosión demográfica, ¿no? Habían más o menos 20 trabajadores por o más, de hecho creo que no me acuerdo bien la cifra, pero sin duda alguna eran mucho más de 20 personas jóvenes trabajando por cada persona adulta mayor. En el año 2000 aquí en Colombia éramos 6, en el año 2000. Ahorita debemos estar más o menos en una relación de 3-1, 2-1. Para el 2050 se supone que va a ser 1-1. Eso es bárbaro. Entonces, claro, esos sistemas funcionaban porque había mucha gente joven trabajando, gente joven pudiendo aportar, acá no. Entonces, claro, unos podrían decir, pues toca hacer políticas de natalidad, ¿no? De incentivo a la natalidad, pero China lo está haciendo, ¿no? Que tiene 1.300 millones de almas. Em, pero finalmente eso no es tan fácil, o sea, eso no es por decreto. Si una mujer no quiere tener hijos, está en su absoluto derecho de no querer hacerlo, porque no es solo por la plata, es también por el desarrollo personal, profesional, por el tema de expectativas y demás. Entonces yo no creo que esto sea con políticas de incentivo a la natalidad, porque pues no funciona así. Yo creo que hay que cambiar el paradigma de los sistemas de pensiones. ¿Y cómo? Aportar, que el Estado sea el garante de los aportes Ok. para en la vejez no tener que subsidiar. Es decir, es muy sencillo. Nosotros hoy en Colombia subsidiamos las prestaciones. O sea, subsidiamos el pago al pensionado. Yo creo que debemos es generar las reservas para subsidiar los aportes, porque finalmente cuando tú, Estado, haces el aporte, lo haces a un fondo que tú mismo puedes administrar y puedes generar inversión, ahorro y retornos con eso. Cuando ya los pagas como prestaciones, estás teniendo es un gasto. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Bueno, y devolviéndonos un poco al tema de la desinformación o que no se habla de este tema, ¿qué piensas de que en los colegios no se habla de esto? ¿Cómo pudieran implementar desde la edad temprana, desde el colegio, la importancia de cotizar, el tema de las pensiones? Me parece tremenda pregunta y de verdad, o sea, yo creo que ahí sería muy chévere empezar por lo menos a dar, como a enseñar cultura del ahorro, que nos enseñen a ahorrar desde chiquito. Uno, de los 0 a los 5, los seres humanos somos esponjillas que absorbemos todo, lo bueno, lo regular y lo malo. Entonces, yo diría que se podría empezar definitivamente por dar clases muy sencillas de cultura del ahorro, enseñarle a ahorrar a los niños, ¿no? Primero. Segundo, enseñar que creo que es muy importante y en el sistema pensional pasa mucho, hay que enseñarle a los niños y a los ciudadanos en general a tener confianza en las instituciones. Uno en Colombia se queja mucho, que el Congreso es corrupto, que el gobierno, y sí, claro, hay unos problemas horribles en Colombia, pero nosotros en términos de estructura institucional, de arquitectura institucional, somos un país muy fuerte y muy robusto. Vean aquí nomás el vecino, Perú toma presidentes por deporte, ¿no? Eso habla de un país inestable institucional y políticamente. Yo- Ahora, se acostumbraron y en medio de todo tiene una economía tranquila, ¿no? En Colombia tenemos una fortaleza institucional importante, una independencia de poderes muy marcada, tan marcada que a pesar de que hay un gobierno que la reta todos los días, ay, que bien resiste. Entonces yo creo que ese respeto institucional también es bueno y es necesario. Porque en Colombia, pregúntale a cualquier persona que no cotice, incluso que cotice. Usted, el que cotiza, ¿por qué cotiza? Porque me toca. Y el que no, ¿por qué no cotiza? Porque no se la roban. ¿Para qué si no me va a pensionar nunca? Eso es carreta. Si usted no cotiza, pues evidentemente no se va a pensionar, pero la culpa no es del sistema. Es usted que no cotizó. En Colombia, nunca, jamás en la historia del sistema pensional, que tiene ya más de 70 años, se ha dejado de pagar un centavo en una pensión o se ha pagado un día tarde una pensión. En eso hemos sido sagrados, a pesar de las dificultades y demás. Entonces, entonces yo sí digo, la desconfianza del sistema pensional es súper subjetiva, absolutamente subjetiva. ¿Por qué no confiamos en el sistema? Pues porque en el chip tendremos desconfianza institucional o por lo que uno oye y escucha en noticias. Entonces, por eso creo que es clave enseñarle a las personas y a los niños desde chiquitos, confíen en sus instituciones. Pero, y confiar implica también, pues, estar al tanto, estar pendiente, para que usted pueda, digamos, protestar, alzar la mano, alzar la voz cuando esa institución le falle. Pero si usted no le da a la institución y usted no espera nada de la institución, pues va a ser mucho más difícil. Yo creo que trataría de hacerlo como por esos dos lados. Y hay otro tema
en el que hay que trabajar y también hacer, digamos, como más pedagogía y tiene que ver con el ahorro voluntario. Eh, la gente que sí puede, que tiene buenos ingresos, tampoco tiene mucha la costumbre, no tiene arraigada esa costumbre de hacer ese ahorro voluntario. ¿Por qué es importante el ahorro voluntario? ¿Qué significa el ahorro voluntario? ¿Cómo se puede hacer el ahorro voluntario, Andrés? El ahorro voluntario para el que puede, además es un mecanismo muy, muy bueno de administración tributaria de la plata. Hay gente que uno puede ganar más sabiendo manejar el sistema de impuestos que invirtiendo en la bolsa. ¿M? Pues para el que realmente sabe, por supuesto. Entonces, ahorrar para las personas que pueden ahorrar, que tienen una capacidad de ahorro. Entonces existen los fondos privados de pensiones que tienen pensiones voluntarias. Existen los seguros privados de pensión que les ofrecen finalmente compañías aseguradoras. O sea, compañías de seguros, muchas de ellas tienen seguros privados de pensión y a través de ello también se puede ahorrar digamos, para cualquier efecto, para la vejez o simplemente para tener un ahorro. Esos ahorros son muy buenos porque, primero, porque permiten bajar la base gravable, entonces en esa medida pues tener un beneficio tributario. Y segundo, pues también son muy buenos pues para tener un capital remanente, ya sea para la vejez, para una necesidad, para una inversión o alguna cosa. Entonces, mecanismos de ahorro privado en Colombia existen, son, pues digamos, son relativamente buenos, tal vez sí son costosos, digamos, tener un ahorro voluntario en un fondo privado de pensiones en Colombia es costoso, ¿no? Las comisiones son altas, pero bueno, finalmente no pierde usted plata, o sea, gana, le cobran duro por ganar, está perfecto, pero usted tiene la plata y tiene el beneficio tributario y demás. Y lo puede hacer a través de su fondo privado de pensiones. Ahora, si usted es afiliado a Colpensiones, puede ahorrar en pensiones voluntarias de, no sé, de Porvenir, por supuesto. No está atada a la pensión obligatoria de la pensión voluntaria. Lo puede hacer como puede no hacerlo y puede hacerlo donde considere hacerlo. Este tema pensional da definitivamente para muchas preguntas, Andrés, pero se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, lo que sí quiero preguntarte, porque sé que mucha gente tiene esa inquietud también. Antes de eso, decirles que igual si tienen más preguntas, nos las pueden dejar en todos nuestros canales, en todas nuestras redes, cuando vean este video, y yo se las paso a Andrés, y ahí podemos hacer después otro capítulo y miramos a ver cómo les respondemos todas las inquietudes, las dudas. Pero lo que quiero preguntarte es la edad. ¿Qué hacemos con la edad? En Colombia hay que subir la edad pensional, hay que bajarla para las mujeres. ¿Cómo ese tema debe cambiar también y cómo influye eso, por ejemplo, en el tema que hablábamos al inicio de esta conversación y es en aumentar la cobertura? Bueno, es que la edad toca subirla por varias razones. Primero, porque en Colombia tenemos una edad de pensión muy baja, si la no comparándola con otros países, porque eso tal vez no tenga, sí tiene sentido, pero para la gente no hace mucho sentido. En términos, digamos, del diseño del sistema, sí tiene mucho sentido, pero yo creo que hay que subirla porque la expectativa de vida en Colombia desde el 90 tiene una marcada tendencia al alza y cada vez es más alta. Entonces, hay una tendencia al envejecimiento y la vejez dura más. Como la vejez dura más, pues sale más costosa. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Esas son cosas que ningún gobierno habla porque son absolutamente impopulares, pero alguien tiene que dar ese debate. Si no queremos subir la edad y nos queremos pensionar a los 57 y los 62, perfecto. Pues tendremos que llegar gradualmente a aportes no del 16% del ingreso, sino para ir del 50% o más. ¿Estamos dispuestos a eso? No. Si subimos la edad, ¿podemos mantener el aporte en 16? Tampoco. Yo creo que también toca subirlo, pero menos, al 18 o 20%. Pero hay que subirlo. Entonces, la primera razón por la que sí hay que subir la edad de pensión es porque por la tendencia al envejecimiento y porque la expectativa de vida en Colombia cada vez es más alta. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque a la final en Colombia el 100% de las pensiones las termina asumiendo el Estado. ¿Y quién es el Estado? ¿El gobierno de izquierda, de derecha? No, el Estado somos nosotros. El Estado vive de los aportes que como ciudadanos hacemos vía impuestos y demás. Entonces, como la pensión, digamos, entre más tiempo vivamos los seres humanos, pues más tiempo vamos a pagar la pensión, pues más nos va a costar como sociedad pagar esas pensiones. Pero además en 20, 30 años habrán más personas mayores de 60 años de las que hay hoy. Entonces, ¿y quién va a pagar eso? ¿Uribe o Petro? No, ninguno. Nos toca a nosotros. Entonces, para poderlo hacer, nos toca entonces pagar más impuestos. Entonces, como a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar más aportes a pensión, pues definitivamente hay que subir la edad de pensión. Obviamente es un debate
pues difícil, súper impopular, pero además yo creo que la edad hombre y mujer sí debería ser pareja, y hay muchas dirán, me pondrán, mejor dicho, pero hay que tender a eso. Lo que tú dices es cierto, estas discusiones dan para horas y horas y posiciones de, digamos, de análisis, pero sí hay que subirla. Andrés, muchas gracias. A ti, Paola, mil gracias, yo feliz y encantado de estar acá. Carolina, mil gracias y los mejores éxitos en Todo Pasa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí queda todo este tema que pues ya se los contamos, surge a partir de esta carta, este caso de una persona pues que ya sabe entonces cuáles son esas alternativas. Esta persona y pues todos los que están pasando por una situación igual ya sabe cuáles son las alternativas que tiene para en este momento protegerse, pues, y también el llamado que se hace a quienes están empezando su vida laboral o quienes todavía están a tiempo de hacerlo, a que ahorren y a que piensen en su vejez. Gracias, Andrés Izquierdo de Integral Soluciones Pensionales, y gracias, R. ¿Quiere decir algo más? Sí, Pau, claro. Creo que este tema nos deja muchas lecciones, que nunca es tarde para empezar, pero tampoco dejemos todo para después, porque al final lo que queremos todos es llegar a viejitos con tranquilidad, sin depender de nadie y con la certeza de que todo el esfuerzo valió la pena. Gracias, Andrés, por esta charla tan necesaria. Ojalá sirva para que muchos tomen conciencia hoy, no mañana, para prepararse para el futuro, porque también es una forma de vivir mejor el presente. Entonces, muchas gracias. No, a ustedes mil gracias y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, no olviden escribirnos tu historia en todopasa@gmail.com si quieren también que sus casos pues sean aquí analizados de la mano siempre de los expertos, los que saben del tema, como Andrés, que nos ayudó hoy con este episodio de pensiones. Nos vemos el próximo miércoles. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.